Ya no quedan más cojones, la central a las elecciones, para vivir alegre y contento, la central al Parlamento. Empieza el mejor programa de este platanal, el mejor programa del tercer canal, la central que va de frente a una semana de elecciones, ya expectantes, esperando qué va a pasar el próximo domingo, pero acá ya hay vaticinios, acá la central siempre le trae las primicias y hoy, como siempre, Pedro Rojas. ¿Qué más, Pedro? ¿Cómo vamos? Bien, contento, tan contento como ansioso por lo que usted acaba de decir. Claro, ya una semanita nomás nos separa de la votación de primera vuelta. Ya esto, espero que esto no sea espero que esto no sea un mal augurio para las elecciones. Y acaba de caer el niño ambientalista se acaba de desmayar. Bueno, eso le digo, buenos días, no se ande ahí cayendo. Levántese, sí, está más caído que la campaña de Paloma Valencia. Bien, contento, Dani, de estar aquí un domingo más. Un saludo para toda la indiamenta que se conecta a esta hora con el tercer canal, con la central. Déjennos ahí sus comentarios, no olviden darle like a esta transmisión, compartirla en sus redes sociales, compartirla por WhatsApp, comentar desde donde nos ven, eso, para que la central siga siendo el programa favorito de la indiamenta. Así es. Bueno, ¿qué nos esperamos para dentro de 8 días? ¿Cómo la viene viendo? No lo sé. Tengo pronóstico reservado. ¿Sí? Sí, pues pareciera que se está cumpliendo algo que hemos venido aquí repitiendo mucho, y es que Abelardo parece ser el que va a coger el testigo, la batuta de la derecha, del uribismo, y va a ser quien pase a segunda vuelta con Iván Cepeda, acabando de desdibujar por completo el liderazgo de Paloma Valencia dentro del Centro Democrático, Uribe, ¿no? Un poco también, y de ¿no? Álvaro Uribe, eso también está interesante. A mí me encanta ese golpe de humildad que ese man le está dando a esa gente que está alrededor de Paloma, ¿no? También el es nuevo cierto. liberalismo, Sí, usted que habla del Rey Midas, Catherine Miranda, ahora parece el Rey Midas al revés, el nuevo liberalismo, ¿no? También, sí. Que donde está, caen, pierden. Este man, el exministro de Hacienda Cárdenas, claro, Pinzón. Es que también hablábamos de eso, ¿no? Y es que evidentemente esa consulta del 8 de marzo puso a Paloma a mandar dentro de ese grupo, de los otros precandidatos y sus fuerzas y sus partidos y lo que representaban, pero también había que ponerlo en contexto, ¿no? Y es que eran una mano de peyes. Yo no me acuerdo la vez pasada qué fue lo que dijo Peñalosa en un noticiero o algo así, y lo presentan como exalcalde de Bogotá, excandidato a la presidencia de la República y asesor de Paloma Valencia. Y yo decía, no, pero ¿sí? O sea, claro, o sea, si usted como asesor en su campaña tiene a Enrique Peñalosa, es absolutamente claro que va a ser un fiasco, que va a ser un fracaso. Claro que esos puestos son muy simbólicos. Sí, yo creo que no hay un puesto más inútil que el de asesor en una campaña, tanto en una campaña como en la vida, que es ser jefe de debate, ¿no? Claro, eso es ser todo y ser nada. Sí, es lo más poroso e inútil. Me da mucha risa. Me da mucha risa, por ejemplo, María José Pizarro, jefa de debate, Iván Cepeda. Iván Cepeda que no va a ningún debate. Que no da ningún debate. Desde el lineamiento, no vamos a debates. Listo, ya, gracias. Muchas gracias. Y cada mañana aplique, enjuague y repita todos los días. Tiene ya el texto que le envía todas las mañanas de argumentativo. Copiar y pegar. Ya a los periodistas les llega con el mensaje arriba reenviado muchas veces. Sí. A las 6 de la mañana le envía, hoy no debatimos. Listo. Como ese letrero, en mi época había un letrero que decía en algunas tiendas donde el tendero era jocoso y tacaño, decía, hoy no fío, mañana sí.
Yo creo que ese es el mensaje de la campaña, Iván. Sí. Hoy no debato, mañana sí, y así todos los días. Un Hoy- sticker. Sí. Tienen un sticker. Pues la Hoy jefe no se de debate fue Catherine Miranda, la de Petro, La de hace Petro. 4 años, ¿no? Sí, no es nada que ver, pero bueno. Oiga, este fin de semana me va a tocar hacer una Catherine Miranda, güey. Yo tanto palo que le daba a Catherine. No se bolete que después, Y no voy a poder votar, güey. No voy a poder votar. o sea, no sé qué pensar. No, yo frente a eso. tampoco, yo tampoco. Cuando esté tirado en la playa de pronto no me va a doler tanto, pero de momento me duele. Cuando nos falte un voto para ganar en Uy, primera ¿se vuelta. imagina? No, sería brutal. Oiga, Dani, Pero- entonces hoy es 24 de Hoy mayo. es 24 de mayo. ¿Qué pasó otros 24 de mayo? Un 24 de mayo, pero de 1941, nació Bob Dylan. ¡Epa! Premio Nobel de Literatura, Sí. Bob Dylan, bueno, legendario cantante, pues cantautor de música country, ¿no? De lo que fue como también esa oleada hippie un poco, ¿no? En los Estados Unidos, en la segunda mitad del siglo XX, nació un día como hoy, pero de 1941. El mismo día que nació un teórico que acá hemos mencionado un montón de veces y es George Lakoff. ¡Epa! También un día como hoy, de 1941, nacieron el mismo día Lakoff y Bob Dylan. Y Bob Dylan, casualidad. Casualidad. Y usted qué fue, quiero preguntarle algo. ¿Usted qué fuentes consulta para saber que hoy es el cumpleaños de George Lakoff? Wikipedia fuentes. para mamertos. Hay una Wikipedia a la que solo Wikipedia tiene escolar. solo tiene acceso cierto grupo de gente en Colombia. Pero bueno, dos referentes, sí, pero no sé si tanto como el siguiente. Upa, Que un día como hoy, pero de 1966. el Eric hombre que pateó Cantona, al fascismo. el mítico delantero del Manchester United de la selección francesa de fútbol, nació un día como hoy, pero de 1966. Famoso por ser representante del fútbol rebelde, ¿no? Sí, Del fútbol totalmente. popular, comprometido políticamente, y en los últimos años se volvió actor. No sé Sí, si- eso le iba a decir, una serie en Netflix, Recursos Humanos, creo que se Recursos llama en Inhumanos. español. ¿No la vi? ¿Usted la vio? Sí, buena. ¿Buena? Yo esperaba una segunda temporada, pero Ajá. no fue una miniserie nada más. Ok, Pero ok, buena, ok. buena. Recomendada en Netflix, Recursos Inhumanos, protagonizada por Eric Cantona, que nació un día como hoy. Y no solo eso, también nació un día como hoy la productora de Jorge Barón Televisión Ah, en ok, 1969, cuyo ¿quién es? programa estrella fue el Show de las Estrellas. Ahí vemos a Jorge Barón con Karol G. Que bueno, que fue como la plataforma de muchos músicos Claro. que iniciaban acá en Colombia, ¿no? Creo que todavía existe el Show de las Sí, Estrellas. ¿no? claro, por supuesto. ¿Usted alguna vez fue a un concierto del Show de las Nunca, Estrellas? No, jamás en la ¿Usted vida. sí? No, me hubiera encantado, me encantaría, de hecho lo haría. Sí. Sí, me parece un Es que ejercicio chévere. eso bueno. El tenía tipo fue también dudosa capaz de llegar, reputación. el tipo fue capaz de llegar a todas las regiones de Colombia en la época de la violencia más Exacto. tremenda, ¿no? Exacto. En época de pasión millonaria, de pesca milagrosa, perdón, de secuestros, de Sí. extorsiones, el tipo iba con sus equipos y sus megacamiones Y por todo el llenaba, país y bueno, y llenaba en La todo gente- lado. Sí, entonces bueno, un día como hoy, pero en 1969 Lástima- nace Jorge Barón Televisión. Lástima que el hijo le salió retrasado, eso sí. Ah, no, pero pues es que pero es el nieto. ¿Es el nieto? Sí, el chino de los Andes. Ah, pensé que lo había tenido ya grande y tal vez por eso había perdido, No, tenía un no, cromosoma ese- de más el pelado, tal vez por eso. Es el nieto, es el nieto. Ok. Pero bueno, esas son las efemérides del día de hoy. Mucha gente Buenas célebre efemérides, nació mucho, 24 de mayo. Sí, totalmente. Gran fecha. Oiga, ojalá dentro de un año estemos diciendo, hace un año, la efeméride es que ganó la presidencia Iván Cepeda Iván Cepeda, en primera vuelta. en primera vuelta. Em, Le falta un voto para le falta ganar un en primera vuelta. Uy, la ¿Se única... imagina que su voto sea determinante para cuánta plata no se puede gastar en una segunda vuelta? Ah, bueno, el pero lo Estado? de la plata es lo de menos. Yo le pongo 10.000 eso. ¿Cuánto millones es? de ¿Cuánto pesos es? Yo ahí se los pongo. por un breve. voto, por un viaje, güey, por un capricho suyo. El viaje costó más. Nos dona más Paola Herrera aquí en cada transmisión.
Oiga, yo alguna vez con un amigo que tenemos en común, con Ricardo, hicimos una campaña en la universidad para el consejo estudiantil. Ah, sí. Sí, y perdimos por un voto, güey. ¿En serio? Perdimos por un voto. Sí. ¿Qué tal la historia se repita? Pero ¿quién era candidato? Era candidato, no, esa la hicimos buenísima porque en una universidad tan conservadora, el candidato era Cristian, un tipo todo lo opuesto a lo que representaba la universidad, el pelo largo, rasta, moreno, de izquierda. Y su fórmula era otra pelada con un perfil así como parecido. Fue una campaña bonita y perdimos chido. por un voto con los uribistas, que en aquella época pues eran fuertes en la universidad. Nosotros hicimos campaña y ganamos, pero por un voto. no ganamos bien, pero yo me lancé como para rellenar la lista en algún momento. Era una lista, y me sacaron, claro. porque tenía matrícula condicional. Eso fue severo lío en la universidad. Como por todos los chats está inhabilitado y hasta ahí está inhabilitado. La registraduría de la universidad. Y hasta ahí llegó su prometedora carrera electoral. Sí, desde ahí me dediqué a comentar política. Así como dicen que los que no saben de algo se dedican a ser profesores de eso. Entonces el candidato que nunca fue se dedica a analizar política. Oiga, le propongo entonces que hoy analicemos un poco justamente algo que hemos venido mencionando en los últimos episodios, y es ese panorama de la derecha colombiana hoy en día. Con lo que parece ser sería la segunda vez consecutiva que Uribe no pasaría su candidato directamente a segunda vuelta. Sí. Lo cual pues en un varón electoral como él durante tantos años es una cosa pues a la que hay que ponerle cuidado. Y también hablamos aquí como de las diferentes caras que va teniendo la derecha colombiana, ¿no? Con Paloma, con Abelardo. Entonces le propongo que hablemos un poquito sobre eso, que le metamos el diente. Y me gusta una palabreja que creo que puede darnos pistas para analizar esto, y es la palabra posuribismo, que la han utilizado algunos analistas políticos, tanto de derecha como de izquierda, gente más ligada a la academia, pero que no ha sido como llenada de contenido del todo, y creo que nos puede dar muchas pistas. Y por posuribismo yo creo que podemos entender es justamente como este momento, como una fase, ¿no? Como una fase en un periodo específico. Y ese periodo específico pues tiene unas características. Evidentemente la característica más grande es que se empieza a desdibujar el liderazgo de Álvaro Uribe Vélez. Y se empieza a desdibujar, creo yo, no sé qué opine usted, por dos cosas, o que nos lo explican muy bien dos viñetas que quiero que veamos. La primera es lo que vengo mencionando, y es: deja de ser tan fuerte electoralmente como lo fue en otra época. Y la segunda, esa persona que se veía intocable, ese casi dios que era Álvaro Uribe Vélez, pues se empieza a ver que es muy humano. Entonces le propongo que veamos estos dos primeros recursos. ¡Me olvidaron! Si me olvidaron, digan de una vez. Porque me amarro una piola en la nuca y me tiro al Magdalena. Uy, claro, ¿cómo olvidar ese momento, ¿no? Eso fue... Campaña 2018. 2018. Empieza a hacer una correría por todo Colombia, y cuando llega a la costa se da cuenta que no es ya ese gran convocador a plaza pública, que Iván Duque, que es su candidato, no tiene tanta fuerza en la costa Caribe. Y aquí es una de las varias veces que lo dijo, porque lo dijo en más de una plaza. Si ustedes ya no me quieren, si ustedes ya no me están siguiendo, eso para mí es la muerte. Entonces yo me amarro una piedra a una pita y me tiro al río Magdalena. Uy, duro. Yo sí, esto creo que lo hemos comentado bastante, y es el ocaso de Uribe después del acuerdo de paz, ¿no? O sea, ya tu discurso de la seguridad no cala, y ya más lo empieza a ver. Usted dice 2018, acuerdo de paz fue 2016. Exactamente. Las FARC entregan las armas en el 2017. Bueno, ahí empieza como ese declive, ¿no? Exactamente. Y lo que va a pasar tan solo un par de años después es que ya no solo vemos un discurso uribista rezagado
entregado por ese acuerdo de paz que le quita el gran enemigo de las FARC, que le quita el horizonte de la guerra, que le quita un montón de institucionalidad, incluso de fuerza en la opinión pública. Y vemos también a un Uribe derrotado en un campo donde lo veíamos imbatible, y es el campo jurídico, porque en el año 2020, yo no sé si usted se acuerde sobre todo de esta foto, veamos el siguiente recurso, y este trino que saca Uribe en agosto de 2020 cuando le dan detención domiciliaria, justamente por la primera escalada, por decirlo así, que tuvo su enfrentamiento judicial con Iván Cepeda. En agosto del 2020, Uribe, luego de la audiencia en la que le dan casa por cárcel, además que es buenísima la foto porque el tipo parece todo demacrado, como flaco, jerosísimo, y con una camisa muy madurista, como Columbia, pero que parece como de preso, ¿no? Como uniforme de preso. Y lo acompaña con un tuit que dice: hoy fui reseñado como preso número 108-7985 por confrontar testimonios en contra comprados por FARC, su nueva generación y sus aliados, sin pruebas directas en mi contra, solo con inferencias. Interceptaron, ilegalmente mi línea telefónica y en 2000 comunicaciones no han podido, encontrarme nada. Impidieron a mis abogados contrainterrogar al principio de testigo en mi contra, poniéndose como víctima en ese primer, digamos, duelo que pierde de verdad jurídicamente, y poniéndose como víctima de las FARC, ¿no? Sí, eso le iba a decir, o sea, increíble que hasta hoy siguen siendo las FARC ese coco que aparece siempre en el discurso de este man y de la derecha, ¿no? O sea, todo el tiempo es por culpa de las FARC, o sea, todo es FARC. Ahorita la campaña para deslegitimar a Cepeda se ha basado en las FARC, que Exacto. es amigo de las FARC. Ahora ya aparece es un alias Calarcá, ¿no? Sí, es el nuevo Iván Márquez, el nuevo Santrich, el nuevo mordisco, el alias Calarcá. ¿No? Es el nuevo coco. Sí, totalmente. Y son de verdad dos viñetas que quedaron como atravesando la memoria de Colombia y que empezaron a mostrar que estábamos en un momento político en el que el gran patriarca de nuestra cultura y de nuestro sistema político, el gran elector, el tipo que era el que con un dedo podía señalar cuál era el siguiente presidente, el siguiente presidente de la República, pues ya había empezado a perder sus poderes a la vista de todo el mundo, ¿no? Y claro, eso es solo importante no solamente para él y para su partido, sino para la derecha en general. Hay un texto que a mí me gusta mucho de María Teresa Uribe de Hincapié, una socióloga, historiadora, politóloga, economista colombiana, que ha sido vilmente borrada y ninguneada y menospreciada por la academia colombiana y por la izquierda colombiana. Pero ella tiene un textico de los 80s que se llama Las clases sociales y los partidos. Y es muy bacano porque desde una visión muy gramsciana ella dice: aquí en Colombia nunca ha habido hegemonía, ¿sí? Aquí cuando hablemos de Gramsci, hablemos de toma de poder y hablemos, digamos, de la estrategia que deberían seguir los sectores populares para hacer gobierno, aquí no podemos pensar que hay hegemonía. Aquí lo que hubo, y propone otra palabreja de Gramsci que me parece genial, aquí lo que hubo es un acuerdo catastrófico. Un empate catastrófico, un acuerdo catastrófico, un acuerdo cero. Hay diferentes maneras de llamarlo según la traducción, pero más o menos la idea es que aquí las élites regionales no estuvieron en la capacidad de crear como una élite nacional y ser la clase dirigente del país, sino que más bien las élites dijeron: cada uno en su parche, cada uno en su feudo, maneja la vuelta como a bien pueda y como quiera, y a nivel nacional pues si hacemos unas alianzas ahí programáticas de momento y tal. Y ella dice: en realidad esa es Colombia, un acuerdo inestable per se. Y me gusta esa tesis porque creo que tiene mucho sentido para la historia de Colombia, pero sobre todo porque muestra cuál es la importancia de Uribe, que es llegar en el 2002 y estar en la capacidad de coger a todas esas élites y sí como que darles forma, ¿no? Entonces les da una ideología, les da un enemigo, les da un norte de país, cuando el país de propietarios, decía el cabrón. Sí. Le da una manera de llegar a eso que es con la seguridad democrática. Entonces, claro, junta toda esa perramenta, divino le queda el ejercicio porque lo hace, lo consigue, forma un bloque ahí muy sólido. Y ahorita que se desdibuje, pues queda toda esta gente como
¿Y ahora qué? ¿Y ahora con qué? quién? Oiga, y aprovechando esa cuña que usted mete, me salió justo antes de grabar un video de Luis Ernesto Gómez hablando de Gramsci. Sí, lo yo- guardé, pero no Sí. lo he visto. No lo he visto. Es malo, pero pues interesante cómo también este cambio cultural pone a una gente que uno, De acuerdo. la que menos espera, a hablar de Hablar de Gramsci. Gramsci, sí. Diciendo, bueno, les voy a mostrar cuáles son las claves de la estrategia de Petro. Y la clave de la estrategia de Petro, según Luis Ernesto Ajá. Gómez, es Gramsci. Ok. Entonces, bueno, muy, muy chistoso Epa, también. ¿cuándo se iba a imaginar uno que un analista de Blue Radio, que bueno, este mantiene un capital diferente, ¿no? Viene de la universidad, de la Nacho, Sí, pero finalmente es un analista del mainstream haciendo videos sobre Gramsci, Sobre ¿no? Gramsci. Eso es muy Sí. particular. muy particular. Y entonces quiero proponerle que veamos como algunas características muy puntuales de ese posuribismo, es decir, de esta época que estamos viviendo, de ese desorden que tiene la derecha, y que la veamos un poquito. La primera es, por supuesto, la fragmentación de las derechas. Entonces veníamos de 20 años en que todo lo que pasaba en el espectro político más conservador del país tenía que ver con Uribe. Uribe lo encapsulaba, lo narraba a su manera, se apropiaba de las temáticas, de las agendas, de los partidos, de los movimientos. Y ahora estamos viendo en esta crisis como una eclosión de diferentes movimientos de derecha, liderazgos que no cuajan, y este es uno de los más interesantes, y es el crecimiento de las fuerzas evangélicas, de la influencia de las fuerzas evangélicas en la derecha colombiana. Algo que por supuesto antes no pasaba tanto porque pues digamos no eran una fuerza mayoritaria, que hoy claro esa correlación de fuerzas ha cambiado, pero aquí está claro, por ejemplo en uno de los eventos de cierre de campaña para el Congreso de Salvación Nacional, partido que además le da aval a Abelardo de la Espriella, pues es una mezcla de evento evangélico, pastoral, político, musical, eso, tratando de encontrar como unos nuevos liderazgos y una forma nueva de presentar a las derechas de hoy en día, ¿no? Sí, como... Es que creo que Colombia no podía ser ajena a esa renovación Ujú. de la derecha, ¿no? También es cierto. Entonces, como veníamos de una derecha muy tradicional, muy Ujú, católica, muy de apostólica finca. romana. Sí, con un Gamonal como líder, bueno, o sea, una derecha muy, sí, un poco provinciana, Ujú. digámoslo de esa manera, pero pues ahora lo que estamos viendo es justo la emergencia de estos nuevos fenómenos, pues de las iglesias cristianas que están proliferando en el país, de nuevos liderazgos, ¿no? El derechoso empresario, ¿no? Claro. El derechoso exitoso. Los outsiders, que más que políticos son pastores o empresarios, ¿no? Sí, entonces, bueno, ahí como que vamos notando nuevos rasgos, ¿no? Ujú. Nuevos rasgos que se van presentando. Decía Mark Fisher, a quien hemos citado ampliamente en los últimos capítulos, solo la esperanza sin sentido parece tener sentido en tiempos de crisis. Proliferan entonces la superstición y la religión, los primeros recursos del desamparado. Y yo creo que eso está pasando, porque también lo hemos dicho, Uribe sobre todo estuvo en la capacidad de construir como una iglesia, como un partido de culto en torno a él, ¿no? Sí. Entonces, claro, como este Dios está ahí como fallando, como que es muy mortal, como que, pucha, este Dios se va a agotar, pues esa incertidumbre hace que se busquen otros referentes como este. Pero no, sí, dígalo. y se ven esa, digamos, como... Claro, o sea, hay parte de la sociedad que vuelve como a la deriva supersticiosa, Ujú. religiosa, pero hay otra sociedad entonces que lo busca como en otras vainas. Entonces vemos la proliferación también del tema del horóscopo, ¿no? De la Claro, astrología, también. del yoga, de todas Ajá. estas como miradas que también... Es como tratar de darle sentido a un mundo que ya como que deja de tenerlo, ¿no? Como De que acuerdo. no encuentro mi lugar en el mundo, entonces pues o lo hago a través de un repliegue hacia la religión, Ujú. o de buscar un nuevo sentido del mundo que me lo da también, no sé, la astrología, que me explica por qué estoy emputado hoy, ¿no? Ajá. Y es porque los astros y la luna y tal, ¿no? Entonces también como hay esas derivas también, yo creo que la astrología es la religión del siglo XXI, se ve mucho en sociedades
sociedades Sí, como sí, la sí, Argentina, por total. ejemplo, que ya no es tan religiosa, pero que, mejor dicho, o sea, los astrólogos allá son las nuevas vedettes. Es cierto, la gente se pega del horóscopo, se pega del yoga o se pega de la tecnocracia. Por ejemplo, veamos el siguiente recurso. Otro giro que ha tomado esta derecha posurivista en época posurivista es que nosotros somos los técnicos, ¿no? Aquí también lo hemos señalado. Y esta petrocracia, esto nos pone en riesgo. Incluso esta deriva de esta derecha confundida, pasemos al siguiente recurso, tiene que ver también con establecer, como lo intentaron hacer, un líder tecnócrata, un nuevo líder, un tipo joven, que no es el uribismo de antaño, que no son los viejos valores conservadores, sino que es el tipo que nombró un gabinete tecnócrata alcalde de Bogotá, y pues un par de años después, se les empezó a caer la pantomima de la tecnocracia y pues de esta deriva. Pero hay otra superstición también que ha tomado la derecha colombiana en esta crisis, Daniel, y es la del libertarianismo. La de todos estos pelados, sobre todo, que con unos valores muy conservadores y con una formación de casa o de redes sociales muy hacia lo conservador, la manósfera, la machósfera, cosas que incluso hemos mencionado acá, pues empiezan a ver en Milei, por ejemplo, un referente de lo que debe ser la vía que debe adoptar ahora la derecha colombiana en época de crisis. Y una representante de eso es nuestra querida Jerome. Ah, claro. Veamos qué dice Jerome sobre ser libertario. Y tú estás en la órbita de los libertarios. Sí, yo soy. El doctor Daniel Reisbeck. Ajá. Y bueno, ahora globalmente Javier Milei es... De acuerdo, yo soy libertaria, yo llegué a las ideas de la libertad en pandemia, justamente desde hace 3 años, empiezo a leer y llego a las ideas por unos videos de Milei en los que él hablaba en noticieros y empezaba a explicar las ideas económicas. Hace 3 años antes de que fuera candidato presidencial. Sí, o sea, yo soy libertaria desde el 2020, que ese año empecé a leer, a devorar libros y a empezar a ver todos los videos que tenía Milei y me enamoré de lo que estaba sucediendo. Entonces creo que una de las personas más felices con lo que está pasando ahorita en las elecciones de Argentina puedo ser yo. Desde la perspectiva de un libertario, ¿qué se debería hacer en Colombia con el manejo del Estado y de las responsabilidades del Estado? Perfecto, yo creo que es fundamental un Estado mínimo. Hay una frase que a mí me gusta mucho y dice: el mercado hasta donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario. Yo considero que el Estado sí viene a ser necesario, sin embargo en proporciones mínimas, en las que se respeten las libertades tanto económicas como individuales de todas las personas. En otras palabras, que el Estado no se meta ni en tu bolsillo ni en tus decisiones. Es ese mantra supersticioso, ¿no? Total. Cuanto mercado sea posible, se me olvidó. El mercado hasta donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario. Hasta donde sea. Ese es un mantra súper supersticioso, Sí. basado en babas, o sea, lejano de todo, de cualquier análisis de política pública de Latinoamérica en los últimos años. Va a decir, esto es caca, o sea, esto es lo que no ha funcionado. Chistoso que pone Argentina de ejemplo. Imagínese. Argentina, que es el país del corralito, ¿no? Sí, Donde sí, el sí, Estado sí, sí. básicamente lo que hizo, claro, a ella fue necesario porque los bancos se vinieron a la mierda, a quitarle la plata a la gente para salvar a los bancos, a la Exacto. economía, ¿no? Entonces, bueno, ¿hasta cuándo el Estado mínimo, no? Sí. Hasta cuando los ricos les deja ir bien. Exactamente. Y bueno, entonces quitémosle presupuesto a la fuerza pública también, ¿cierto? Porque eso sí, a eso sí que les gusta meterle platica, pero pues no. Entonces, si vamos a minimizar el Estado, minimicemos también la fuerza pública, minimicemos la seguridad de Uribe, minimicemos también ese tipo de cosas que se callan, ¿no? Porque todo tiene que irse hacia lo social, no hacia otro uso del Estado. Y un fenómeno que está pasando también, no sé si usted lo ha notado en su círculo, pero yo en el mío sí, yo conozco gente que se ha ido a Argentina, ha emigrado a Argentina a vivir, a estudiar, y mucha gente se ha devuelto, Sí, ¿no? sí, sí, en la sí, sí, Argentina sí, de sí, Milei, sí. ¿no? Del libertario, del Estado mínimo, del crack de la economía, la gente se está devolviendo a la Colombia de Petro. Increíble. Sí, porque carne de burro, Sí. cero derechos laborales, cero Sí, es que posibilidad de trabajan. manifestarse en la calle, cero trabajo. Eso está muy complicado, pero aquí empieza algo interesante y es como
toda la configuración del personaje, por ejemplo, de Jerome, diría, pues si está libertaria Abelardo, ¿no? O sea, hay que tomar posiciones, estamos en una campaña, pues ella, como decían las abuelas, ni chicha ni limona. Sí. De hecho, hace poquito le preguntan y dice como, bueno, escuchémosla a ver qué dijo sobre Abelardo y Paloma. Nuevamente, no es momento de ponernos exquisitos con las propuestas de estos candidatos. Primero, a salvar la democracia. Seamos francos, un candidato 100% libertario, prácticamente un Milei colombiano, es casi que imposible en este contexto de nuestro país. Lo que sí podemos hacer nosotros es enfocarnos en defender y en promover las ideas más libertarias que tienen nuestros candidatos a la presidencia, ya sea Abelardo de la Espriella o Paloma Valencia. Y aquí yo sí vengo a hacerles una petición muy grande, y es que yo estoy segura que aquí a todos nos gusta el libre mercado, que todos promovemos esta idea que yo tengo aquí en mi camiseta que dice menos Marx, más Hayek. Sin embargo, hay que entender una cosa, y es que este año nos estamos jugando nada más y nada menos que la supervivencia de la democracia en nuestro país. Primero hay que asegurar la democracia de que Iván Cepeda no sea el presidente, y ahí sí, luego, cuando ya tengamos la democracia asegurada, podemos preocuparnos por los demás temas. A raíz de eso escribí mi columna de mañana en La República titulada No es momento de exquisitez, pero al final expongo. Le propongo que hagamos una camiseta que diga menos Jerome, más niño ambientalista. Uy, sí, díganos, sí, comenten si la comprarían y la ¿Cierto? hacemos. Aguanta. Oiga, no, y es una payasa, ¿no? Pues no es solamente una crisis política en términos electorales de liderar un partido, de liderar una fuerza política, sino es una crisis de cuadros. O sea, que esta caricata, que esta payasa que en el video anterior decía, no, yo soy súper culta, me leí un montón de libros. ¿Qué libros? Me vi todos los videos de Milei, ¿no? Como, sí. Estos son los cuadros que tiene ahora el uribismo. Pasaron de Fernando Londoño, de José Obdulio Gaviria, a Jerome Briceño. O sea, es de verdad un desinfle total. Yo recuerdo que en medio de lo que fue el paro nacional de hace un par de años, nosotros reflexionábamos de que el movimiento social colombiano no podía quedarse en el antiuribismo, ¿no? Uh-huh. De que la identidad política no podía ser antiuribista, antiuribismo, porque pues había que pensarse un nuevo país, no podía quedarse uno en la oposición. Y acá esto es lo que vemos en ella, ¿no? El menos Marx, cierto. acá tenía la hoz y el martillo tachados, o sea, es una identidad de resistencia, es lo que demuestra que hay una identidad más fuerte que esa, ¿no? De acuerdo, y lo explicita. Es que no importan las ideas, no importa el programa, ahí es que antipetro, o sea, hay que parar esto, no hay futuro, no hay proyección, no hay nada. Sí, lo razón. que refleja es que hay algo más potente y más grande que está sucediendo en el país, ¿no? Que lo que eres es marginal. Exactamente. Otra característica de este posuribismo es, como hay ausencia de ese líder carismático, reencauchémoslo. Como sea, ¿sí? Traigámoslo a la vida otra vez. Así sea en forma de Frankenstein, sea con una tabla Ouija, pero despertemos otra vez eso que evocaba Uribe. Y ha habido dos maneras de hacerlo. Una muy graciosa, protagonizada por Paloma Valencia, y otra que me parece mucho más interesante, y es la de la Espriella, la de yo no soy Uribe, yo soy el hijo rebelde de Uribe. Y creo que eso le llega mucho a su audiencia, la de Abelardo de la Espriella, así que le propongo que veamos esto en comparación. Primero Paloma, cómo imita a Uribe, y luego cómo lo está haciendo Abelardo. El ELN, el autodenominado ejército gaitanista y las FARC van a conocer lo que es la mano dura de la mujer colombiana. Conmigo, que vayan buscando escondedero, porque yo no necesito ni chaleco antibalas, ni esa urna de cristal que usan los cobardes. Aquí estamos, de frente y sin miedo. Hablando de paternidad, aquí tenemos muchos padres, los padres de la patria, el papá Pitufo, unos con el papá Pitufo, otros con el papá Uribe. ¿El papá Uribe está molesto con usted? ¿Está decepcionado? No, hombre, que va. Yo creo que él en el fondo se siente orgulloso porque yo soy el hijo rebelde que se salió del corral. Pero muy rebelde. Pero no tan rebelde porque yo defiendo sus mismos postulados. Yo soy un tipo que defiende su legado. Y fíjate tú, soy más uribista que Paloma y su fórmula.
Yo vengo siendo como el Uribe del 2002, pero costeño y más bacán, con sentido del humor. En este momento no hay mucha conversación con él. No, ¿o pues sí? yo hablo con él, hablé con él hace unos días. Antes hablábamos más, pero estamos en este fragor político, pero yo lo respeto y lo quiero mucho. Y yo sé que en el fondo él está orgulloso, porque es que yo me salí del corral y solo he logrado esto. Yo no he necesitado tutoría, solo con la ayuda de Dios y el fervor del pueblo colombiano, y eso estoy seguro le hace sentir orgulloso. Pero además yo entiendo que tiene su partido, que Paloma es una senadora de su partido, yo lo entiendo y yo no le veo problema a eso. O sea, ahí el importante es Álvaro Uribe, los demás son en realidad actores de reparto. El actor principal es Álvaro Uribe, el de los votos, el del fervor, y el que tiene mi cariño, admiración y respeto es él. Soy fan número 1 de Gustavo Gómez, marica. Yo no puedo con ese man. Uy, yo cada que él publica ese programa me lo veo, pero me lo ¿En serio? disfruto. No lo veo, me lo disfruto. Yo me tapé los ojos mientras usted puso ese video. Escuché como por ejercicio de poder comentarlo, pero yo no puedo ver Para no ese dejarlo man. hablando solo. Pero no puedo con ese man. Oiga, pero muy, muy diciente esos dos clips que usted trae, ¿no? Ajá. Porque una es como la imitadora, ¿no? Uy, pero O sea, ni Giovanotti es que se atrevía exacto. tanto. Es que Paloma Giovanotti Valencia, no la se nueva personifica tanto como Paloma. No, con el poncho, el poncho, carriel. el bracito, ¿no? El bracito Uy, de no, Uribe pero que siempre... terrible, pero es que no le queda. Además, No, o sea, terrible. como si hubiera crecido ella en una finca. No, Bueno, es patético. No, es no, patético lo terrible. que hace, incluso cuando va a decir Ejército de Liberación, de Ejército. O sea, Uy, ni puede no. vocalizar bien. O sea, se nota que está incómoda en la imitación, que está haciendo algo performativo muy planeado y se le nota súper incómoda, que es lo peor de todo. Sí, Versus el otro que dice, yo no lo imito, yo no necesito tutoría. me salí del corral. Me salí del corral, yo tengo la palmadita en el hombro por debajo de la mesa y él está orgulloso de mí. O sea, se los caga Sí, uf. de una manera brutal, No, parce. pero se la está bailando. Exactamente. En esta última etapa ya, lo que hemos visto en las últimas encuestas, lo que hemos notado es que ya la gente está tomando su decisión y se ve mal para Paloma. Se ve muy va a mal quedar para mal. Paloma y se ve muy mal para el uribismo pura sangre, parece uribismo partidista, centrodemocrático, el uribismo de culto. Y yo creo que una de las desdibujadas más brutales que se pegó Uribe en los últimos meses fue en un acto de campaña de Paloma en el que Paloma está dando un discurso. Hay una influencer del petrismo, una de la tropa de influencers, María José Ah, sí. Gómez, puede ser el apellido, me puede estar Sé que equivocando. se llama María José. Trina algo y Uribe da la orden, como suele De hacerla hacerlo. llorar. Veamos esa viñetica. Yo entiendo a Jorge y a María. Jorge, me das cuenta que no le pasa a María. Yo he hecho videos ayer de usted y se los paso para mover con los bodegueros de la gente. Este gobierno le dijo a los colombianos que le no había hagan que llorar en las compartir redes nada. con los comentarios a Y esa yo María creo que José. Petro es Que le hagan la llorar. antítesis del- Que le hagan la llorar. antítesis. El tipo que manejaba las instituciones de este país, la prensa de este país con un dedo, por debajeado a ser el bodeguero más bodeguero, dando órdenes de hagan llorar a una contradictora, güey. Increíble. Y públicamente, ¿no? Es que yo creo que ese es otro rasgo que sería interesante mirar después. La cantidad de cagadas públicas, ¿no? Es que ya ni siquiera son por debajo de la mesa, niveladas. Y no sé si vio, a mí me salió también un video ayer de Iván Cepeda encarando a Uribe porque el man lo había llamado Apache, ¿no? Hombre, yo no vi cuando Uribe hizo eso, vi Racismo fue la brutal. respuesta Sí, de sí, sí, Cepeda sí, sí, como sí. diciendo, o sea, un tipo que fue presidente de este país criticándome por como con una asociación indígena, o Sí, sea, sí, 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 terrible, terrible, que La desdibujada. desdibujada es tremenda, de verdad, les gusta mucho pegarse tiros en los pies. Y yo creo que podemos irnos con el último recurso, que tal vez es una de estas últimas características del posuribismo y que nos muestra también su declive, y es algo que usted mencionaba hace un ratico. En esta semana vimos como el nuevo representante a la Cámara por Antioquia del Pacto Histórico, Muriel,
Sí. Hernán Muriel, es que siempre lo confundo con el nombre del jugador de Luis Fernando Muriel, pero creo que es Hernán Muriel. Lideró una acción que era una pintada de un mural en un puente que está en construcción en la vía Medellín-Río Negro. Sí. Que casualmente. Esa obra, casualmente. Mira tú, hombre, Daniel, la casualidad que sea. No, parce, un puente, no, pintemos ahí. El primer puente. Resulta eso qué mal fue esa, que ese puente está en la entrada a la casa en Río Negro de la familia Uribe Moreno. En realidad de la finca de Lina, ¿no? En realidad la finca de Lina que veíamos aquí en el episodio en el que hablamos de Huescol, es la casa donde Huescol va a visitar a Uribe, es esa casa. Y Uribe, que no es el ubérrimo, no es el ubérrimo, no es el ubérrimo, país de propietarios, sí, no es el ubérrimo, y tampoco es que la pintada, que eso fue otra cosa que empezaron a decir los medios, haya sido en la fachada de la casa de Uribe, no es que se le hayan metido a la casa, que lo presentaron así, como si le hubieran pintado los muros de la casa como ex profesores del Rosario. Sí. Que en paz descansen. Y entonces el tipo se supone que está en un evento en Medellín y lo llaman y le dicen: presidente, se están entrando al conjunto de al lado. Ahora sí es de verdad que se le van a traer. Parece que gran escena, me encantó. O sea, me vi como eso es como que usted empieza a ver una película, o por ejemplo empieza a ver La Central a la mitad y dice: uy, no, tengo que volverlo para ver todo desde el principio. Sí. Me pasó total, eso. Tuvo de todo. Y entonces, claro, ¿cuál es la explicación de Uri? ¿Cuál es la explicación de quienes hicieron el mural? Que finalmente sí lo hicieron, aunque Uribe lo borró después, lo pintó de blanco después. Que iban a hacer un mural en conmemoración a Las Cuchas Tienen Razón y todo el tema de la nueva cifra de los falsos positivos y las investigaciones que se vienen haciendo allí en Medellín sobre los mal llamados falsos positivos y las ejecuciones extrajudiciales. Y el argumento de Uribe es: no, aquí vino una turba iracunda que se iba a meter. Mandada por Cepeda, comandada por Muriel y mandada por Cepeda, y las bandas criminales de Medellín, y se iban a meter a mi casa a mi casita donde está mi pobrecita esposa solita. ¿Usted cree cuántos anillos de seguridad habrá para llegar al portón, para timbrar, weón, en el portón principal de esa casa? A mí me sorprende, o sea, me quito el sombrero con la gente que pintó eso, que lo hayan logrado hacer y no los hayan alebrestado antes. Claro. Mis respetos, qué gran acción. ¿Y cuál es la centralidad del relato de Uribe en esto? Es Petro, es las FARC, es Cepeda, el mismo carreto de siempre, pero versión actualizada. Pues escuchémoslo. El acto de ayer en Río Negro, arriba, saliendo para el aeropuerto en Medellín, fue provocado por un parlamentario recién elegido, representante a la Cámara del Petrismo, se llama Hernán Muriel. Hay unos muchachos, yo he venido buscando muchachos de la primera línea y he hablado con muchos en Medellín, en Cali. Creo que con los jóvenes hay que hablar y aislarlos de esas personas como Iván Cepeda y como Muriel, elegido por los combos criminales de Medellín. Y entonces, pero hay que destacar esto, Néstor, con puñaletas. Es que en el video se ve uno de los cuchillos que traían. Y mire la participación de Iván Cepeda. El señor de la cachucha que ahí lo veo con la puñaleta. Pero además hubo algunos con la cara tapada, encapuchados. Y entonces Sergio Molina fue a hablar con él, yo dejé de borrar y en un momento lo interrumpen. Dice: no, vamos a hablar, nos llama Iván. ¿Quién? Iván Cepeda. Y en ese momento, cuando cuelgan con Iván Cepeda, ya no sigue el diálogo. Entonces ellos se apartan y es que nos está llamando Iván Cepeda. Y cuando terminan esa llamada con Iván Cepeda, ya se retiran y no quieren seguir conversando. Una cosa es Muriel y Cepeda, que le están advirtiendo al país lo que pasa si pierden o si ganan, que esto es manejado a la brava contra los colombianos, y eso hay que denunciarlo desde ya,
y estar listos desde ya Pero cuando para usted- enfrentarlos cuando- cívicamente. cuando Pero usted- aquí hay dos llamados. Un llamado a la ciudadanía. Ojo con Petro y Cepeda. La violencia que han desatado. Petro y Cepeda quieren es incendiar el país, estando ellos en el gobierno o por fuera del gobierno. propósito- Y esto necesita una fortaleza cívica tremenda para enfrentarlos. Llamo a los colombianos a que creemos por todas partes conciencia cívica de que eso hay que impedirlo. A mí hay algo que me queda sonando mucho de esta intervención del viejo cagaseco, culichupado y ultrafascista de Uribe, y es, creo que esta gente ya está mandando línea sobre lo que va a pasar con el triunfo de Cepeda, sea en primera vuelta o en segunda vuelta. El tipo todo el tiempo lo que está haciendo es contar un relato heroico en el que él y sus vecinos y sus amigos y la gente partidaria del Centro Democrático es capaz de ir a defender la casa de Uribe de una turba iracunda, comandada por Muriel y mandada por Cepeda, y que tenían puñaletas, y que la primera línea, y que los combos criminales, y que la única respuesta a eso es hacer lo que él hizo, la organización cívica, la llama. A mí me late que están sembrando alguna cosa, de verdad, o sea, y lo digo con miedo, después de escucharle varias cosas de los pronunciamientos de los últimos meses y las últimas semanas, y que hoy el lameculos del Bernie Moreno sale a decir que probablemente Estados Unidos no reconozca las elecciones, el resultado de las elecciones en Colombia. Entonces yo creo que ahí hay una cosa que, además de ver cómo están de confundidos los uribistas en esta época, es peligrosa, y es esta gente está como tan sitiada, tan acorralada, tan sin proyecto, que esa organización cívica a la que llama Uribe puede ser muy peligrosa, marica. Sí, tiene razón. A mí, yo de este episodio me quedo con varias cosas. O sea, primero veo lo que decía, un Uribe descolocado, que no es fácil. O sea, pues sí se ha visto como el man saliéndosele la piedra, pero se le veía el terror en los ojos. Sí. O sea, como este man ya se me están... Pues no se le metieron a la casa, pero ya están pintando al lado de mi finca. O sea, ya se perdió el respeto. Ya, yo ya no soy intocable. Naiden. Yo ya soy Naiden. Iron Naiden. Eso uno. Lo segundo, que sale Paloma, ya le llegó a la finca, hizo un video. Ay, verdad, no, re eso sí no lo malo vi. sobre eso. Después, pues la gente enfrentándosele al man. Y el man con ese relato de se me metieron a la finca, y después las imágenes que vemos es el man en una avenida por allá. Por en un allá, puente, sí, en una como vía que- principal. Como o sea. raro, ¿no? Pero, Sí. y creo que él fue el que incitó a que eso trascendiera mediáticamente, porque en realidad es el que salió a hablar a medios, bueno, o sea, como el man muy a la defensiva con ese tema. Yo creo Sí. que sí lo descolocó Muchísimo. eso. Sí, le dolió. Bastante le dolió. Su propiedad, su poder. Es que son muchas cosas ahí. Claro. Y le preguntaban mucho en la entrevista de Blue, pero ¿eso a cuánto es de su casa? Tal, sí, como... Si es tan grave, o sea, dígalos. ¿De verdad estaban ahí? Evidentemente no, y el tipo ni siquiera es capaz de validar ese dato, porque entre ese puto puente y la entrada del portón de su casa, de verdad, hay un largo trecho. No, pues de ser una Obviamente- vaina de orgullo igual, ¿no? O sea, Claro, obviamente era un golpe estratégico dirigido a un punto visible en el que él saliera todos los días de su puta casa en su camioneta pagada con nuestros impuestos y viera ese mural, como se lo hicieron aquí a Juan Manuel Santos por la Circunvalar, el de los Santos Positivos, recién se posesionó, había un mural grande en la Circunvalar de los Santos Positivos. Y alguna vez me contaron el parche que lo hizo, que era porque era la ruta de Santos para llegar todos los días a casa de Nariño. Entonces que se lo hicieron ahí para que lo viera todos los días. Sí. Era una acción simbólica muy fuerte, muy bien pensada, pero cero tenía que ver con la integridad y la seguridad. No, de para Uribe. nada, no ponía en riesgo nada. Lo único que hacía era poner sobre la mesa un problema político que se veía en el país. Pero bueno. Listo, entonces era eso. Yo creo que ahí hay varias pistas sobre lo que hemos venido hablando recogidas, y es, esta gente está en crisis y no sabe muy bien para dónde ir.
Así es, pero bueno, parce, yo creo que en ese sentido, recogiendo lo que usted dice, esta campaña presidencial, esta campaña electoral, lo que ha mostrado es una serie de personajes que se le van yendo a Uribe. Sí. O sea, no solo el man está perdiendo poder territorial, digamos simbólicamente con este mural que le pintan cerca a la casa, sino que también está perdiendo poder dentro de su gente. Sí. O sea, yo creo que ese es un fenómeno que no habíamos visto. O sea, el uribismo, la derecha estaba totalmente aglutinada alrededor de Uribe, y acá esta campaña lo que ha reflejado es otra cosa. Entonces veamos este primer video y empezamos a hablar de eso. El sacrificio de mi hijo en esta campaña del Centro Democrático le costó su vida. Hoy, a mí, por honrar ese sacrificio, me intentan clavar el puñal del asesinato político. Se equivocaron aquellos dirigentes responsables de haber tomado esta injusta y apresurada decisión. Yo sé, habiendo sido miembro fundador de este partido, que esos dirigentes no reflejan el sentimiento de la inmensa mayoría de militantes que hacen vida en el Centro Democrático. Un partido que tuvo un mártir que luchaba por su doctrina y del que algunos dirigentes no supieron enaltecer su legado ni respetar su memoria. No me permite moralmente seguir militando en sus filas. Me veo obligado a renunciar a la militancia irrevocablemente, pues yo no puedo seguir siendo parte de esta organización de la que, repito, soy miembro fundador. Esta sí es mi personalísima renuncia. Ayer solicité una rectificación al Centro Democrático que nunca ocurrió. Hoy les digo que ya no estoy interesado. Listo, entonces yo creo que el primer caso así sonoro de esta campaña fue el de Miguel Uribe Londoño. Sí. Recordemos que el man, después del asesinato de Miguel Uribe, pues termina como candidato. Lo que mostraban las encuestas es que el man estaba punteando. creciendo, sí, un montón. Claro, iba ganando dentro del Centro Democrático. Dentro del Centro Democrático le ganaba a Paloma, a Paola Holguín, a Cabal. O sea, el man iba encaminado a ganarse esa candidatura al Centro Democrático. Iba como una bala. iba como una bala, sí. Y resulta que en la mitad de la nada le dicen, como no, usted como así que le está proponiendo a Abelardo de las Priella ser vicepresidente, Claro. ser su vicepresidente. Oiga, ya se me había olvidado Que eso. recordemos que es Abelardo el que lo vende supuestamente Sí, con sí, Uribe, sí, que sí, habla sí, con sí. Uribe y le dice, este man me está ofreciendo ser el vicepresidente, y lo despachan, Ajá, lo ajá. sacan del Centro Corriendito. Democrático. Y lo primero que hace este man es sacar una rueda de prensa donde se va contra Uribe, se va contra el Centro Democrático y dice, yo soy fundador de este partido, pero me voy porque básicamente ustedes no me merecen, ¿no? Ese fue como la primera gran salida de un referente ahí del Centro Democrático, pues de ese seno, ¿no? Sí, y que fue lo que se vio, pero lo que se vio así como imagen principal, pero que también terminó mostrando la enemistad de Paloma con Cabal, el bullying que le hacía Paloma a Miguel Uribe Turbay. Uribe. Bueno, eso terminó que José Obdulio se terminó yendo a la campaña de Pinzón y luego a la de Abel. Bueno, veamos este video y siquiera ahí redondeamos lo que pasó con Miguel Uribe. Respecto a Abelardo, sí, es una cosa que no debería haber pasado. Yo no entiendo por qué él llamó al presidente Uribe el 1 de diciembre a decirle que yo le había pedido la vicepresidencia. Eso es perfectamente falso. Él estuvo 5 veces en mi casa ofreciéndome la vicepresidencia después de muerto Miguel hasta ese día. 2 días antes de eso hablamos desde Buenos Aires y me dijo, Miguel, es que tú y yo somos imbatibles juntos. Yo simplemente oí una propuesta. Yo no dije que sí, pero si yo iba a ganar, esa noche salió la encuesta de Inbamer donde yo estaba de cuarto. Cepeda, Abelardo, Fajardo y yo. Yo estaba en otra cosa después de todo el tiempo que había invertido. Los recursos, la campaña, mi tiempo. Miguel era el líder del partido. Miguel fue el senador más votado hace 4 años por el Centro Democrático. Fue el gran líder que hizo esa recompensa que tuvo el Centro Democrático ahora por la gran oposición que hizo. El que la lideró fue Miguel. Entonces yo no estaba en eso. Imposible creer que yo soy tan estúpido y tan tonto de estar en eso. Sí, fue una cosa que no tiene tampoco explicación, pero sigo apreciando al presidente Uribe, que fue mi compañero de colegio, que yo se lo recomendé al presidente Turbay cuando yo era secretario para que lo nombrara director de Aeronáutica Civil. Es un líder que ha hecho un gran trabajo por Colombia. Simplemente no me quiso de candidato. Iríamos ganando, donde me hubiera querido tener a mí de candidato. Pues no habría duda de que seguramente ganábamos la presidencia. Vea,
Mi Hijo compañera de pucha. colegio, allá él no me quiso a mí, pues yo no sigo con este man, ¿no? Oiga, de cuarto alcanzó a estar, de verdad. Ese- Yo no me no, ese acordaba man- de ese ese man dato. cogió fuerza, Pegó cogió fuerza. durísimo. Sí, sí. Es que yo creo que tiene muchos rasgos encantadores para ciertas generaciones colombianas, ¿no? Como No, se y ve, con su el trayectoria de sacrificio del empresario, el sacrificio del hijo. Sí, sí. Y un poco lo que da a entender ahí es que Abelardo lo vendió, o sea, como que le estuvo hablando un montón, tan, ajá, güey, se dice, tal, y pum, toma. En mi cabeza estaba pasando justamente lo que usted acaba de hacer, el huevón ese, endulzándole ahí el oído de bacán. Yo soy como Uribe, pero Tómate un costeño y roncito bacán. acá, mira. Llevándole ron, llevándole viejas ahí a que se le sentaran en las Y piernas. el man por allá, en Buenos Aires, dice. Sí. Yo solo hablo de mi algoritmo. Me salió un reel que habla de los colombianos en Argentina que Ajá. apenas llegan, mejor dicho, se vuelven locos los futbolistas. Así debían sí, estar. claro, estos así manes por estaban allá. esos dos con Villa, estaban Con los Villa. tres en la casa de Villa. Con Villa y Kevin Castaño. Con unas amigas de Villa. Qué gonorrea. Y tú lo Y ves. y que ya viene Ricardo Rego, que todo bien. Sí, que había. No, el tour de San Juan. lo Que vine a Abelardo, cubrir que el man. Abelardo llamó a Oviedo, que ese man se emborracha y llama a Oviedo, yo no sé. Pero bueno, entonces Abelardo se saca de taquito a este man. Este Sí, man fuerte. termina peleado con Uribe. O sea, Tremenda vendetta. acusa lo que usted dice a Paloma y a Cabal de hostigar a Miguel Uribe en sus últimas semanas de vida. Bueno, entonces ese es como el primero que se le sale a Uribe del llavero. Pero no solo él, sino que también se le salió una vieja que es muy referente de la derecha, ¿no? Y es María Fernanda Cabal. Entonces veamos lo que ella dice del uribismo. ¿Usted quiere crear un nuevo partido en Colombia una vez termine su periodo como senador el próximo 20 de julio y quede libre de todas las ataduras? Sí, estamos listos para fundar un nuevo partido. Para mí la derecha es autoridad, es orden, son leyes legítimas, no leyes indignas. Para mí es libertad de mercado, defensa de la propiedad privada, defensa de la vida. Para mí es acceso. Este país no debería tener los niveles de pobreza que tiene. Y eso lo logró el presidente Uribe en su primer mandato, cambiar el rumbo de este país. El presidente Uribe seguirá siendo el mejor presidente de los últimos 100 años en Colombia, pero siento que ese temor que le percibimos hoy, de alguna manera lo lleva a distanciarse de quienes somos más afines de lo que fue su primer mandato, de lo que él cree. El legado de Uribe sigue intacto, el legado. Lo hizo Javier Milei, lo hizo mi amigo José Antonio Cast, lo hizo Santiago Abascal, mi amigo de Vox. Ahora voy para la segunda vuelta triunfadora de Keiko Fujimori. Ella logró sobrevivir con su partido a pesar de que la robaron en 2 ocasiones, la tercera la venció. Yo siento que cuando ya no quepo, cuando uno no cabe, cuando hay transacciones que ponen tus principios y valores por debajo, cuando no todo vale, sí, estamos listos para fundar un nuevo partido. ¿Cómo se llamaría ese partido? Todos ellos tienen que escoger el nombre, tiene que ser un nombre sonoro, un nombre que vibre. Yo amo la palabra libertad. Pensémoslo, ayúdenme con esa lluvia de ideas, que sea un nombre que pegue, porque la comunicación es el rey, Jessy, y usted me dirá 1 y 1000 veces que esta batalla cultural, por ahora, nos la ha venido ganando la izquierda porque nosotros nunca contamos todo lo que hemos hecho por el bien del país, porque pensamos que no era necesario, que era normal. Pues no, a empezar a contar todas las historias, las bendiciones, la grandeza de cómo llegamos a construir un país en México.
Bueno, hay varias cosas como para charlar. Primero dice que esto fue ahorita en la Feria del Libro, o sea, esto es de hace 2 semanas. ¿Fue a quemar libros o algo así? Sí, la vieja fue a 8 p.m. Plaza Central, quema de libros, María Fernanda Cabal. Sí. La vieja dijo eso y después llegó con una antorcha y prendió esa mierda. Así ganó la batalla cultural, sí, quemando libros. Entonces la vieja dice, primero que va a fundar un partido político, un partido de derecha. Segundo, dice, bueno, yo admiro a Uribe, yo admiro el Uribe que fue presidente, pero ese ya no es el Uribe que representa esto. Este hippie mamerto de ahora. O sea, el man fue trascendente históricamente, hay que respetar el legado, ella habla del legado de Uribe. Pero pues ya somos otra cosa, ya hay que hacer otra cosa. Y tercero, lo que hablábamos ahorita, la palabra libertad ahí, ¿no? Sí. Cómo esa inspiración muy de Milei, o sea, es que Milei de verdad está influyendo mucho en esta nueva derecha colombiana, ¿no? Más que Bukele, ¿no? En algún momento los dos como que empezaron a puntear como referentes, pero definitivamente la vía Milei ha gustado y tal vez ha calado mucho más, tiene más que ver tal vez con... Discursivamente, sí, con lo que sembró Uribe sobre todo. Oiga, ¿cómo está de churra María Fernanda Cabal? Está churrísima, ¿no le parece? La vi en bikini estos días, salió en un video en bikini. Pero dije, no. Dijo, esto es demasiada cosificación a Mafe. Marica, está muy churra la doctora Cabal. Cuente conmigo, doctora Cabal, para ese partido. Sí, cuando la gente se sale de Uribe, mejora. Hay un glow up. Después del 31 de mayo, Paloma se va a poner... Delgada. Bueno, entonces más body shaming. Pero bueno, entonces, ahí ya vemos 2 personajes que se le salen del llavero y eso no pasaba antes, parce. Claro, o sea, si usted se fija, bueno, digamos, ¿cuál es la discordia de Cabal principalmente? Que la vieja critica la manera en la que eligen a Paloma. Dice, bueno, esas encuestas estuvieron como arregladas, muestren la metodología. Nunca se mostró eso. La vieja renuncia al partido junto con su esposo José Félix Laforí, pero eso ya había pasado. Es que si usted se da cuenta como que el Centro Democrático para ser el candidato, como lo que uno necesita es la venia de Uribe. Entonces, Entonces eso pasó, por ejemplo, en la disputa de la candidatura entre Zuluaga y Pacho Santos en 2014. Si podemos ver acá la imagen que teníamos de eso. Pacho Santos me puse a ver el Twitter de Pacho Santos. Uy, qué planzote tan hijo. Y entonces en la convención del Centro Democrático que elige el candidato entre Pacho Santos y Zuluaga, el man vota, o sea, con por lo menos 20 tweets el 26 de octubre de 2013, que fue esa convención, y desaparece. No vuelve a aparecer en Twitter hasta un mes después, 27 de noviembre. Dice, regreso de mi silencio y agradezco en el alma a tantos amigos solidarios y tiendo la mano a tanto enemigo intolerante disfrazado de amigo. Regresa con este trino, el man dando a entender, porque en las encuestas él era el candidato más opcionado, le ganaba a Zuluaga, igual que con Miguel Uribe. Y misteriosamente en la convención del Centro Democrático termina Zuluaga como elegido. Pero ¿qué hace Pacho Santos? Zurriaga. Sí. Pero ¿qué hace Pacho Santos? Pacho Santos no hace la Cabal, no hace la Miguel Uribe. Entonces, hoy traigo la memoria del balón para que veamos cuál fue la reacción final de Pacho Santos. Se preguntarán por qué no apoyo a mi primo Juan Manuel Santos a la presidencia y sí apoyo a Oscar Iván Zuluaga. Soy un hombre de familia y respeto a Juan Manuel. Espero verlo en las reuniones familiares, pero no en la Casa de Nariño después del 7 de agosto. Tenemos algunas diferencias políticas con Oscar Iván Zuluaga, pero hoy lo apoyo porque nuestras divergencias se quedan chicas frente a algo mucho más importante que está en juego, el futuro de Colombia. Conozco a Zuluaga hace mucho, es un hombre independiente y sobre todo preparado. Oscar Iván es un candidato serio, coherente e íntegro. Nada se puede decir en contra de su honestidad y su carácter. Juan Manuel Santos, además de ser un mal presidente, es capaz de hacer cualquier cosa para reelegirse. Los billones de pesos malgastados en mermelada y ahora la guerra sucia de su asesor JJ Rendón son el principio de una campaña en la que solo quieren lodar a sus adversarios. Colombia no lo debe aceptar, esto debe parar. No apoyo a Juan Manuel Santos,
porque lo conozco. Listo, entonces Pacho Santos, a pesar de que le hacen la judía, a pesar de que lo descartan, que el man, a mí, yo creo que la historia ha sido muy injusta con Pacho Santos, la ¿De verdad? Al man lo cogen de bobo, pero a mí el man me parece inteligente, ¿En serio? En serio me parece inteligente el man. Pero bueno, más allá de eso, más allá de este santismo enclosetado, de este pachismo enclosetado, todo bien. Pero más allá de eso, me parece que es muy diciente que el man, a pesar de que le hacen eso, sigue en el uribismo, se mantiene firme apoyando a Zuluaga, obediente, y sabe en qué rol termina la campaña de Zuluaga, de jefe de debate. Confirmado, jefe de debate. Ay, venga, cállese. Sí. No jodas, mira, toma, jefe de debate. Ese puesto va a ser conocido ahora en la central de ahora en adelante como, ay, ya no más cállese. De que lo nombraron de, ay, no más, Sí, ya sí, cállese. sí. Pero bueno, entonces vemos que Uribe está completamente disminuido acá sí se le está yendo la gente. Entonces, ¿cuál es la estocada final? ¿Cuál es el tipo que pues que de verdad puede acabar con su imperio? Pues Abelardo de la Espriella, que lo hemos venido diciendo acá. Entonces, cerremos con este video y con eso concluimos. He sentido un llamado superior para venir hasta aquí en medio de esta batalla electoral para hacer una declaración que compromete mi conciencia, mi palabra y el destino público de la nación. Lo hago de frente a la estatua del maestro Álvaro Gómez Hurtado. Mi maestro, un gran demócrata, un hombre sin comparación, un verdadero renacentista, un pensador, un estadista, uno de los grandes padres de la Constitución. El doctor Álvaro Gómez Hurtado fue asesinado por el régimen aquí en este lugar. Fue abatido por las balas criminales cuando combatía la corruptela de una casta que se apropió de la patria para su propio beneficio a costa del pueblo sojuzgado. 30 años después de su asesinato, el destino, la patria y el pueblo me han hecho un llamado que no puedo ni quiero esquivar. Salvar la patria, defenderla de los de siempre y del régimen que se ha apropiado de ella. Por eso, ante Dios, ante la historia, ante el sitio en el que Álvaro Gómez Hurtado ofrendó su vida y ante mis compatriotas, asumo un compromiso solemne de lealtad absoluta con la Constitución. Juro defenderla con extrema coherencia, esa extrema coherencia que la va a defender de aquellos que quieren destruirla. Juro protegerla de quienes pretenden cambiar el Estado de Derecho por la tiranía. Juro honrarla frente a quienes, usurpando el nombre del pueblo, le quieren arrebatar sus libertades. La constituyente de Gustavo Petro e Iván Cepeda no es una reforma, es el plan antidemocrático para desmontar los límites del poder y perpetuarse en él. Estas elecciones no serán ordinarias, serán el gran plebiscito histórico, los nunca contra los de siempre. Yo, Abelardo de la Espriella, el tigre en representación del pueblo colombiano, asumo el deber de liberar a Colombia y de librar esta batalla política y espiritual para salvar la patria y construir la patria milagro que merecemos todos los colombianos. Desde esta universidad, mi alma mater, la Sergio Arboleda, frente al busto y la memoria del maestro Álvaro Gómez Hurtado, convoco a todos los colombianos libres para que cada ciudadano se convierta en guardián de la Constitución, que cada voto sea un acto de defensa de la libertad, que la patria nos está llamando y debemos defenderla en sus horas más oscuras. Aquí comienza una causa superior, la defensa de Colombia, la defensa de la República, la defensa de la Constitución de 1991. ¡Firme por la patria! Casi se cae, marica. El man, yo creo que le da. Cada vez que dice firme por la patria, ¿no le ha pasado como que usted como que ve estrellitas? Sí, cuando uno se para muy rápido, por ejemplo. Sí, le pasa cada vez que entre el grito y la genuflexión. Pero bueno, le pasa entonces, eso. entonces de la Espriella no es solo el que va y le dice a Uribe, a Miguel Uribe, hey, vice, ¿Dónde está mi vice? ¿Qué dice mi vice? Ya sabe a quién va a nombrar vice. Trae un bedago vice, chalao. No es solo ese, sino es el que
coge referentes distintos de la derecha. O sea, acá le dedica un video a Álvaro Gómez Hurtado. Dice que es heredero de Álvaro Gómez Hurtado y que a Gómez Hurtado lo mata el régimen. ¿Cuál régimen, marica, de que está hablando? El tipo más del régimen. No puede haber alguien más del régimen que Álvaro Gómez Hurtado, hijo de Laureano Gómez. Bueno, que lo mata el régimen y que bueno, esto va a ser un plebiscito entre los nunca y los de siempre, Cepeda hiciera parte de eso. Es una mezcolanza tenaz. Pero bueno, entonces, además de todo lo que podemos destacar de este video, que si quieren nos quedamos unos 20 minutos. De eso yo creo que es el tiempo indicado. Pues interesante cómo también entonces el man empieza a solidificar unos nuevos referentes para esa derecha que está liderando, ¿no? Sí, nuevos, es como esa ambivalencia de la derecha de la revolución para atrás, ¿no? Sí. Como establecer horizontes que siempre lo llevan a uno ver para Álvaro Gómez, para la Constitución del 91, para atrás, siempre para atrás. Así es. Yo a ese video solamente quisiera meterle un análisis más y es cómo almidona los cuellos de las camisas Abelardo de las Pris. Bueno, seguramente no es él. Obviamente no es él. Debe ser su mujer, porque así es que manda, carajo. Claro. Pero buena almidonada, ¿sabe? Me gusta. No me fijo. Votaría por él solo por tener ese secreto. Pero bueno, no, con eso yo creo que podemos cerrar. Severa charla. Oiga, ahí tenemos lo que usted llama el posuribismo. Que yo creo que la próxima semana, dentro de 8 días, tiene un combate interesante. Yo creo que se pueden definir muchas cosas y no solo pues pensando en quién va a ser presidente, sino en quién va a ser la oposición. Exactamente. ¿No? Entonces, interesante eso. Eso que usted acaba de decir es fundamental y creo que va a ser lo importante ahora para quien sea que vaya a liderar la derecha. Ante el eventual triunfo de Iván Cepeda. Muchas gracias, Dani. Severo programa. Gracias a toda la gente que se conectó, que estuvo con nosotros como todos los domingos. Y nada, nos vemos el martes entonces a las 6. Una vez, martes a las 6 de la tarde aquí en el Tercer Canal. Nos vemos. Chao.